Además, a la funcionaria se le preguntó que aclarara cuál es la situación del piloto aviador Otto Fernando Gramajo, a quien testigos lo han visto en reuniones que involucran la seguridad nacional, sin ser funcionario. Bueno, y han sido incautados miles de cigarrillos que entraron a nuestro país de contrabando. Estos fueron ubicados en 6 vehículos y sí eran, maniobrados, piloteados por varias personas que al verse copadas por las fuerzas de seguridad, dicen se dieron a la fuga y así entonces las autoridades logran esta detención. En las imágenes podemos observar a los vehículos que iban completamente repletos de cajas de cigarrillos que ingresaron al país por vía de Belice, viajan por Petén y luego dicen llegan hacia la capital o a distintos departamentos. La detención ocurrió en el kilómetro 543 de la carretera del Melchor de Mencos, Petén. Los agentes de seguridad hicieron el alto y los conductores de los carros y estos se dieron a la fuga. En uno de estos vehículos se incautaron 55 cajas de cigarrillos marca Richmond Royal fabricados en Estados Unidos y también de marca Marshall fabricados en la China. La incautación podría ascender a más de 1.775.000 quetzales. Un fin de semana también donde se reportan muchos accidentes de tránsito. Vamos a poner estas imágenes para compartir con ustedes lo que sucedía en la ruta al Atlántico, donde una cisterna vuelca y se incendia. Así es, esto sucedía en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, paralizando el tráfico en la ruta por alrededor de 2 horas, mientras los cuerpos de socorro trataban de sofocar las llamas. El piloto de la unidad afortunadamente resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro asistencial. La unidad se consumió en su totalidad y la nube provocada se observaba a kilómetros de distancia. El tránsito tuvo que ser suspendido en ambos sentidos por el peligro que representaba la propagación de las llamas. Las autoridades de tránsito llaman a la precaución a todo el transporte, tanto liviano como pesado, para evitar incidentes viales, sobre todo en esta época del año. Recordemos entonces, esto sucedía en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, donde un camión cisterna vuelca y luego se incendia en su totalidad. Bueno, y vamos a pasar a otra información. Continúan las incautaciones y la detención de personas que trafican de manera ilegal las ramillas o los árboles pinabete. Sí, las autoridades dicen que esta actividad incrementa a partir de noviembre y ya van más de 25 personas arrestadas. 2 personas más fueron capturadas por la comercialización ilegal de ramillas de pinabete. A bordo de un vehículo, José Morales Huarcas y Norberto Xuyá traficaban más de 3.000 ramillas, valoradas en aproximadamente 10.500 quetzales. Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA, desde que se inició el plan Pinabete, se han decomisado 145.000 ramillas, 174 árboles armados, 100 coronas, 17 vehículos han sido consignados y 28 personas han sido capturadas por tráfico de pinabete. Seguimos hablando de las noticias departamentales y vamos a colocar en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre para conocer la noticia de hoy. Desafían adversidad y alcanzan sus metas. 3 cuentan cómo han superado los obstáculos. Padecer algún problema físico no ha impedido a personas lograr sus objetivos. Estamos hablando de Elizabeth Rojas de Totonicapán, Juan Alexander Ajanel Chití de Patzité Quiché, quien vive en Antigua Guatemala, Zacatepeques, y Rogelio Andrade Uvedo de Pastores. Son ejemplos de vida porque a pesar de su discapacidad llevan una vida digna de admirar, y la noticia completa, toda la historia de estas personas, la puede encontrar en la sección departamental de Prensa Libre. Y a continuación vamos a hablar de las noticias departamentales y de la importancia de la conservación del pinabete en Totonicapán. Existe la lucha constante por mantener intactas las reservas de este árbol que solo se da en nuestro país, por lo que es deseado y codiciado por los depredadores. Totonicapán se encuentra en una altitud promedio de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta región es conocida como la cuna del pinabete, científicamente conocida como el Abies guatemalensis, natural de Centroamérica. Hoy en día la encontramos en un buen porcentaje en el occidente del país. Por la pérdida de su hábitat, se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción. Las demás especies de árboles se caracteriza por su aroma, su diseño y su color. Son únicas en la especie en Guatemala
y en Totonicapán específicamente, que es donde se encuentra el hábitat de la regeneración natural. Del 100% de pinabete que existe en Guatemala, el 60% existe aquí en Totonicapán. El pinabete ha disminuido constantemente, no solo por los cambios climáticos que afectan a todo el mundo, sino también por los depredadores que a través de este árbol buscan el sustento familiar al no tener otra fuente de ingresos. Actualmente la población, pues debido a las necesidades económicas que ellas tienen, pues se ven en la necesidad o la obligación de buscar un medio para llevar recursos económicos a su familia. Por lo tanto, ellos hacen uso de este recurso que es el pinabete. En Totonicapán a nivel municipal existen únicamente alrededor de 500 a 700 hectáreas donde se da la regeneración natural del pinabete y solo 3 hectáreas donde interviene la mano del hombre para su reproducción. La reproducción de esta especie se da hasta los 25 años y también al momento de recolectar la semilla, su grado de producción o su grado de germinación es un 5% nada más. En la época donde se puede recolectar la semilla o donde sí podemos decir sí podemos encontrar semillas en los rodales es justamente a finales de noviembre y todo el mes de diciembre, por lo que también ha hecho a que las ramas en esa época se cortan y por eso es que esta especie está en peligro de extinción. Varias entidades comunitarias preocupadas por mantener esta especie se enfocan en la reproducción en varias regiones del departamento para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza de este árbol único en el mundo. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, 6:11. Aún hay más noticias. Así es, hay mucha más información, otras curiosidades que tiene Crista para nosotros, como siempre. Tenemos que ir con ella para que nos cuente. Hay que ver hacia los cielos, me dicen, Crista. Cuéntanos por qué. Exactamente, gracias compañeros de la tecnología, la ciencia y en esta oportunidad de la astrología. Tenemos que comentarles que en otras noticias, pues desde ayer por la noche la población guatemalteca tuvo y tendrá la oportunidad de ver la lluvia de estrellas de la época conocidas como las Gemínidas. Desde las 11:30 de la noche se observaron y se observarán hasta el día martes al menos 100 meteoros sin necesidad de aparatos especiales o telescopios. De las Gemínidas inició desde el pasado 4 de diciembre, sin embargo, pues ayer, hoy y mañana será cuando más se puedan observar. La lluvia de las Gemínidas tiene su origen en el asteroide 3200 Phaethon, que al desintegrarse en su cercanía al Sol libera partículas menores a un grano de arena y estas que chocan con la atmósfera. Esto genera pues el destello desde la Tierra que conocemos como estrellas fugaces. Se recomienda al observar pues estar en lugares con poca luz artificial y permanecer bien abrigados para poder evitar enfermedades, según es lo que dice la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Desde las 11:30 de la noche se podrán incrementar y se podrá ver pues esta lluvia de estrellas muy importante. Allí vemos nosotros una previa de lo que podremos estar observando para esta actividad astrológica y pues es una oportunidad para no poder, para no poder desaprovecharlo. Así que le contamos entonces y le damos toda la información completa. Ahora pasamos a noticias de la tecnología y tienen que ver con un arquitecto innovador en Londres que por supuesto sus diseños han ayudado a las inundaciones que se han registrado en los últimos días en Gran Bretaña. Así que vamos a destacar este arquitecto famoso y que bueno ayuda a la solución de estas inundaciones que se han visto y se habla también del cambio de viviendas normales en casas de anfibio. Vamos a ver el reportaje. En el jardín inglés siempre hay trabajo por hacer. Pero para Joanna O'Callaghan, mantener el césped cuidado es la menor de sus preocupaciones. Nuestra casa está construida a medio metro del suelo. Básicamente, la casa se asienta sobre unos pilares y hay un vacío justo debajo de la casa de este lado hasta aquel. Tenía que haber algún lugar por el que sacar el agua de las inundaciones en caso de que nuestro río, que pasa por aquí, se desbordase.
Joanna y su marido Martin construyeron la casa de sus sueños sobre una parcela familiar en Oxfordshire, en el sudeste de Inglaterra, y se mudaron a ella en 2014. Pero el terreno está en una llanura fluvial, así que la casa ha sido construida para soportar las inundaciones. La idea del diseño partió de Vaca Architects, especialistas en casas situadas muy cerca del agua. A lo largo de los últimos 12 años han elaborado gran variedad de proyectos innovadores, incluida la primera casa de Reino Unido denominada Anfibio. La casa anfibio es una casa sentada en la tierra, pero generalmente ubicada cerca de un río del curso del agua. Y cuando el lugar se inunda, tiene una base flotante que permite que la casa se eleve en caso de inundación, manteniendo a todo el mundo una distancia de seguridad del agua. En los últimos años, Reino Unido ha sufrido grandes inundaciones, por eso cada vez más británicos piden un cambio en la política medioambiental. Antes de la conferencia del clima de París, decenas de miles de personas, incluidos famosos, se manifestaron en Londres defendiendo un mensaje claro. Necesitamos que los países se reúnan y se pongan de acuerdo sobre los protocolos y reduzcan las emisiones de combustibles fósiles a niveles aceptables. Tendremos que ponernos de acuerdo rápido. Mientras tanto, los arquitectos de Vaca también deben modificar su forma de trabajo, esbozar visiones de un nuevo futuro que aprovechen los elementos cambiantes de la madre naturaleza en lugar de luchar contra ellos. En la tecnología y más para estos países que sufren constantemente de estos cambios climáticos de manera más importante y más fuerte que otros lugares. Así que destacamos estas noticias curiosas y pues regresamos con ustedes, compañeras. Muchas gracias. Gracias, Crista. Te agradecemos compartir esa información con nosotros, así es que ya sabe, importante avance en la ciencia y también estar pendiente del cielo, ¿verdad? Quizá que echamos alguna lucecita fugaz. Dicen que si hay buenas condiciones, lo más probable es que podría usted ser. Salga y disfrute también de estar al aire libre. Vuelta de página, ¿qué sucede en el mundo? También lo tenemos. Alejandro nos cuenta a continuación. Desde España hoy está titulando varios temas muy importantes. Recordemos que hay un evento electoral relevante en España el 20 de diciembre y dice el PP se afianza en cabeza en la última semana de campaña, última encuesta de Metroscopia para el 20D, así es como le llaman a ese importante día. El PSOE se mantiene en segunda posición, presionado por Podemos, que continúa en ascenso, y por Ciudadanos, que es el que sufre la mayor caída. En otros temas que también están titulando en su portada edición impresa, la extrema derecha francesa no consigue ningún gobierno regional y la crisis y la corrupción han cambiado la mirada de la sociedad hacia la política en la senda de la regeneración. Eso es lo que titula hoy El País. En Francia, los delegados de 195 países adoptaron un acuerdo histórico en cuanto al cambio climático. Es la primera vez que países ricos y países en desarrollo se ponen de acuerdo en este tema. Los delegados de 195 países adoptaron en París un acuerdo histórico contra el calentamiento global. Por primera vez, los países ricos y en desarrollo se unirán en esta lucha. El flamante documento reemplazará a partir de 2020 al actual protocolo de Kioto y sienta las bases para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.